Good, good. Well, it's good to be with the people of Latin America again tonight. Bueno estar con la gente de la América Latina esta noche de Okay. nuevo. Been thinking a lot about you today, He estado pensando mucho en ustedes hoy, being Father's Day and the influence that we've had in Mexico. siendo el Día del Padre y la influencia que hemos tenido ahí en México. And been receiving a lot of messages, a lot of notifications. He recibido muchos mensajes y notificaciones And I appreciate that very much. y lo aprecio mucho. For you that's watching this video later, this is Father's Day. Para ustedes que vean este video después, es el Día del Padre hoy. We are continuing in the study of the book of Hebrews. Estamos continuando en el libro de Hebreos. Hector, you got a light show going on. Héctor, tienes luz y sonido. Es para que se entretenga un rato el niño. Okay. Okay, muy bien. Excelente. We're in Hebrews chapter 11, Estamos en Hebreos capítulo 11, the chapter of faith, and that's what we're talking about. el Faith. capítulo de la fe, y de eso estamos hablando. Today we're going to start in verse 17. Hoy vamos a iniciar en versículo 17. We'll read 17, 18, and 19, and then we'll go back and find it in the Old Testament. Vamos a leer Génesis 17, 18 y 19, y luego lo vamos a buscar en Génesis. The writer of Hebrews gives us an insight that the old story doesn't bring out. El escritor de Hebreos nos da un perspectiva que la historia antigua en Génesis no nos dice. You should be able to pull it out of the story, but some people can't. So the book of Hebrews opens that up for us. Debíamos de jalarlo de la historia antigua, pero no todos lo pueden ver, entonces aquí el escritor nos explica. I'm going to ask somebody to read Voy a 17, pedir a 18, alguien and 19. que puede leer 17, 18 y 19 Hebrews 11. de Hebreos 11. ¿Quién quiere? Okay, Ajá, so Sol. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde un sentido figurado también le volvió a recibir. okay, so the story is found in Genesis chapter 22, and we're going to go there. Entonces la historia lo encontramos en Génesis 22 y vamos a ir allá. But before we go there, I want you to look at verse 19. Pero again. antes de irse allá, quiero que vean otra vez versículo 19, This is the key of the faith that Abraham had. porque esa es la clave de la fe de lo cual tenía Abraham. He considered God is able to raise people even from the dead. Él consideró que Dios tuvo la capacidad o el poder para levantar aún de entre los muertos. See, he received a promise. He received it didn't come from him, but it came from God, that Isaac was the key of the blessing. Ves que él había recibido una promesa, no de él mismo, sino de Dios, de parte de Dios, que decía que Isaac es la clave. Isaac es de descendencia, viene de Isaac. If anything happened to Isaac, then the promise of God would be void and null. Si hubiera pasado algo a Isaac, la promesa de Dios iba a ser terminado. He would be found a liar, and he would be found unfaithful. Entonces iba a ser Dios encontrado como mentiroso y no fiel, infiel. But Abraham knew God. And that's the thing about faith. You've got to know God. Pero Abraham conoció a su Dios y esa es la cosa
tenemos que conocer a Él. God cannot lie, and he is always faithful. Que Dios no puede mentir y siempre es fiel. And that causes us to have the ability to have trust. Y eso nos causa tener la habilidad de confiar en Él. And that trust, another name for it, is faith. Y esa otra palabra para confiar es tener fe. So Abraham's faith was nothing more than a trust that God was going to perform what he said he was going to Entonces la perform. fe de Abraham no era nada más que una confianza de que Dios iba a cumplir con lo que él había dicho, sea Now, como sea. it took 25 years for Isaac to come to pass, Pasó 25 años para que naciera Isaac. but once he came, the promise was fulfilled, Y una vez que él vino, la promesa fue cumplida and it couldn't be broken. y ya no pudo ser rota la No. promesa. We ought to think about other promises that God has given us. Nosotros debemos pensar en promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Is God faithful? ¿Es Dios fiel? Is he a liar? ¿Es mentiroso? That's why when I look at the new covenant, I can have total faith, knowing that God is going to perform what he said he was going to do. Es por eso cuando yo veo el nuevo pacto, que yo tengo toda la plena fe que Dios va a cumplir con lo que Él ha dicho. I might not know how he's going to do it, Quizás yo no sé cómo lo va a hacer Él, but all I know is that God said it, he's not a liar, and he's going to perform it. pero todo lo que yo sé es que Dios no es mentiroso y Él lo dijo, entonces Él lo va a cumplir. The good work that I started in you, I will perfect it. La buena obra que comencé en ti, yo lo perfeccionaré, lo voy a perfeccionar. I can rest in that fact. Entonces podemos confiar y descansar en esto, God is working. que Dios está obrando. All right, let's go to Genesis chapter 22. Nos vamos Let's a read the Génesis story. 22, There's some other things I want to point out in the story. porque hay otras cosas que quiero mostrarles en esta historia. Jenny, you want to put, or not? Gina, Gina, you want to put your microphone micrófono. on mute, please? maybe she doesn't know how. Can you do it? Gina? Can you put your microphone on mute? Gracias. Still not. Can you find it? Si no lo puedes encontrar, no hay problema. Okay, Ujú, I'll do porque it. él lo I'll puede- do it. Él lo puede hacer aquí. Ok, entonces Okay. vamos a Génesis 22. Genesis chapter 22. Ujú. Okay, so we'll find it here. Yep. And I'm going to ask somebody to read it again. Voy a pedir que alguien más lo lea, por favor. And we'll read down, ¿Quién quiere ser voluntario? let me find out how far we're going to read here. Yo les digo hasta dónde. Ok, Ricardo. Ujú. Let's read down 1 through 13. De 1 a 13, Ricardo, por favor. Ok. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él le contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno. Cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante
adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a Isaac, a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Very good. Muy bien. All right. Well, now let's look at some observations in the story. Nos vamos a tomar unas observaciones de esta historia. One, I want you to see the attitude of Isaac, or the attitude of Abraham when God asked him for his son in burnt offering. Número uno, es que quiero que vean la actitud de Abraham cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac como una ofrenda, una holocausto. I want you to see that there is no argument. Quiero que vean que no hay un argumento aquí, no hay resistencia, There is no resistance, no resistance at all. nada de resistencia. He just automatically, yes, God, this is what you're asking, this is what I'm going to do. Él automáticamente dice, sí, Dios, eso es lo que estás pidiendo, entonces yo lo voy a hacer. Now, remember the verses in Hebrews. ¿Recuerdan esos versículos que acabamos de leer en Hebreos? You can kind of understand the mindset of Abraham. Puedes entender lo que estaba pensando Abraham. That's why there was no words. Por eso no hubo resistencia. There was no chaos. There was no resistance, because he knew Isaac's the son of promise. No había quejas ni resistencia porque él sabía que Isaac era el hijo de promesa. Even if I kill my son, God will raise him from the dead. Aunque mato a mi hijo, Dios lo va a levantar de la muerte. That shows the strength, the confidence Ujú. that Abraham has in his God. Eso muestra la fuerza y confianza que Abraham tiene en su Dios. This is his only son, Es su único hijo. It says he loved him. and he El loved hijo him. que Yeah. que tú amas. Now, the second thing I want you to look and to think about is the age. Y la of otra Abraham. cosa que quiero que recuerden es la edad de Abraham. He was 100 years old when Isaac was born, Tenía 100 años cuando nació a Isaac. and he's a young man. He could be anywhere between 12 and 20 years old. We Entonces, don't y know es for un sure. joven, Isaac ahora puede ser entre 12 a 20 años, no sabemos. But as a young man, completely submitted to his father. Pero es un hijo completamente sometido a su padre. Okay. Abraham's an old man, Abraham ya es un hombre, un anciano, and his son is a young man who's got strength. y su hijo es un joven que tiene fuerza, But we don't see a battle between the two. pero no vemos una lucha entre los dos. We don't see that at all. No lo vemos para nada. Isaac completely had faith in his father, the same as Abraham had faith in God. Abraham o Isaac tuvo confianza en su papá, tanto como Abraham tenía en Dios. Now, sometimes we don't understand
how we affect other generations. A veces no entendemos cómo afectamos a otras generaciones. But Isaac was looking at Abraham and he was saying, well, Father, if you can have the faith in God to believe this, I will also have the likeness of you. Isaac estaba viendo a Abraham y diciendo, Padre, si tú puedes tener la fe en Dios, Padre, para suplir, entonces yo voy a tener la fe como tú. There are just some lessons that we need to teach the next generation that cannot be found in a book. Hay lecciones y cosas que hay que enseñar a la siguiente generación que no encuentres en un libro. They have to see us believe God Ellos tienen que ver a nosotros creyendo a Dios. without doubt, without queja. We just flow with what God has said. Sin duda, sin queja, fluimos con lo que Dios nos ha dicho. And fathers, today is Father's Day, and you've got to know that you are raising a generation. Y padres, hoy es Día del Padre y tienes que saber que estás levantando una generación. They're going to look at you, Daddy, and they're going to look at your faith and how you react to God, and that's going to cause them to have a forming of character. Y ellos van a ver a ti, papi, y van a ver tu ejemplo y tu fe. Y eso va a causar que carácter sea formado en ellos. How many families do we have that the father is not even born again? ¿Cuántas familias tenemos donde el padre ni siquiera es nacido de nuevo? There is no instruction on faith, no instruction on confiding in God. Donde no hay instrucciones sobre la fe, en confianza en Dios. There is no putting God first. It is man and his selfishness that is first. Y no están poniendo a Dios en primer lugar, sino el hombre y su egoísmo es en primer lugar. And the result is the society that we have today. El resultado es la sociedad que tenemos hoy en día. What we need in the church is fathers. Lo que necesitamos en la iglesia son padres. Fathers that will be present in the home, that will give this instruction to their children. And to others too. Padres presentes en la casa que dan instrucciones a sus hijos como esto. Mm-hmm. Y a otros también en la iglesia. And fathers in the church that will give instruction to children that are not even their own, that they Y can padres en stand. la iglesia que dan instrucciones a hijos que ni siquiera son de ellos, pero les ayudan. But they show an example. See, that's what Abraham is doing. He's showing an example for Isaac. Y muestran un ejemplo. Mira, eso es lo que está haciendo Abraham. Está mostrando un ejemplo. Not a word is said against God. The next day, he just saddles the donkeys, he takes the servants, takes his son, and he goes. Ni una palabra está dicho en contra de Dios. El día siguiente, él lleva sus asnos, sus siervos y va. And the third day El tercer día, is a very important day. los terceros días son días importantes, ¿verdad? Number 3 is the number of God. El número 3 es el número de Dios. 3 days until the resurrection. 3 días hasta la resurrección de Cristo. God is 3 parts, Father, Son, and Holy Spirit. Dios es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. And on the third day, Abraham arrives at the place where God told him to go. Y al tercer día, Abraham llegó al lugar donde Dios le dijo. And Abraham turned to his servants. Y Abraham volteó y habló con sus siervos. And he says, my son and I are going to go to the top of this mountain and we are going to worship. Entonces él dice a sus siervos, mi hijo y yo vamos a subir ese monte y vamos a adorar. That is the first time in the Bible where the word worship is mentioned. Es la primera vez, es versículo 5. Es la primera vez
que la palabra adoración es mencionada There's en la Biblia. a law that we go by when we are studying the Word of God. Cuando estamos estudiando la Biblia, hay una ley que usamos And the law is called the law of first mention. y se llama la ley de la primera mención. Whenever something is mentioned for the first time in the Bible, Cuando algo se menciona la primera vez en la Biblia, the key elements will be found around that theme. en este versículo puedes encontrar todos los elementos claves alrededor de esta palabra. So the word worship has to be looked at very plainly here. Entonces tenemos que ver muy bien la palabra adoración aquí. Worship, as far as Abraham is concerned, is complete obedience to God. Conforme a lo que Abraham está diciendo aquí, el adorar es completa sumisión y obediencia a lo que Dios ha dicho. Worship means to empty your hand before God. Adorar significa vaciar tus manos delante de Dios. Isaac was in Abraham's hands. It was in his bosom. Abraham o Isaac estaba en el pecho de Abraham. Worship means to give the best, Adorar significa dar lo mejor, to empty your hands, de vaciar tus manos, to show God that he is the most important of all things. mostrar a Dios que Él es lo más importante de todas las cosas. That's what true worship is. Esto es lo que es adoración verdadera. Worship is a lifestyle of obedience to God's voice. Adoración es un estilo de vida de a lifestyle of obedience to God's voice. es un estilo de vida de obediencia a la voz de Dios. What I do not see is musical instruments. Lo que no veo aquí son instrumentos musicales, I don't see guitars. no veo guitarras, I don't see drums. no veo I baterías, don't see teclados. no veo teclados, I don't see sound equipment or lights no and veo smoke. sonido, ni humo y luces. We get confused A veces nos confundimos about worship. de lo que es adoración. Worship is more than a song. Adoración es más que una canción, Worship is more than a feeling. es más que una emoción, Worship is more than the goosebumps that you see. es más que el piel de gallina que sientes en ese momento. Worship is you giving the best, Adoración es tú dando lo mejor, the best of your life, lo mejor de tu vida, the best of your possessions, lo mejor de tus posiciones, the best of your talents. lo mejor de tus talentos, You give God the best, tú dando a Dios lo mejor. and that is worship. Y eso es adoración. Give God the best of your years that you have. Dale a Dios los mejores años que tienes. That's worship. Eso es adoración. So Abraham took his one and only son that he loved, Entonces, Abraham tomó su hijo, Isaac, el único hijo que amó, and they walked up the mountain carrying the leña. y caminaron por la montaña con la leña. Hay dos cosas que él dijo a sus siervos. Adoraremos y Regresamos. regresamos, Okay. como plural. Yeah, okay. Yeah, thank you, Veda. Ujú. He said, we're going to go up and we're going to worship, and then we will come back. Él dijo, vamos a ir ahí y adorar, y luego nosotros vamos a regresar. Proclamation. Como una proclamación de fe.
Sometimes we need to proclaim what we believe. A veces necesitamos proclamar lo que creemos. I mean, he was totally convinced we're going to come back. Él estaba completamente convencido. Nosotros vamos a regresar. I'm going to take my son up there and I'm going to complete with what God's asking, but we are coming back. Voy a llevar a mi hijo allá. Voy a cumplir con lo que Dios me ha pedido, pero nosotros vamos a regresar. And that's how he left his servants. Wait here. Y Wait así here. dejó sus siervos. Espérame aquí. And then they walked up the mountain, Y luego subieron al monte. carrying the knife, Llevaron el cuchillo carrying the leña, y la leña, but no animal. pero ningún sacrificio, ningún animal. And that is what Isaac saw. Y eso es lo que Isaac vio. Where's the animal, God? Where's the animal? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está el animal? Did we forget the Se animal? nos olvidó algo. And Abraham said, no, God will provide. Y Abraham dijo, no, Dios proveerá. So they get up on top of the mountain. Entonces llegan al punto del monte And Abraham, this old man, builds an altar. y Abraham, este anciano, construye un altar. And then, how does it say that Isaac was placed on that altar? Y luego, ¿cómo dice que Isaac fue puesto sobre el altar? This, Dice, 9, dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. okay, again, I want you to realize that we're talking about a young man Otra vez quiero que se dan cuenta que estamos hablando de un joven versus an old man. y estamos hablando de un anciano, There was no fight. pero no vemos una lucha. Isaac didn't try to get away. Isaac no intentó escaparse. He allowed his father to bind his hands. Dejó que su padre ató sus manos. He allowed his father to lay him on top of the wood. Dejó que su padre le puso sobre la leña. And you can think about Isaac, what's going through his mind. He's saying, now I know where the animal's at. I am the animal. Y puedes imaginar lo que está pensando. Ahora ya sé dónde está el sacrificio. Yo soy el animal. We don't see it's written, Father, don't you love me? Why are you doing this? Why are you doing No this? vemos que él dice a su papá, padre, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No me amas? No. Mm-mm. Again, reinforces that Isaac has got trust in his father. Otra vez nos muestra que Isaac confía en su padre. Now, we being human, we look at this story, and we look at this next part, and we try to play games. Nosotros siendo humanos vemos esa historia y tratamos de jugar juegos en nuestra mente. We think that when Abraham pulled that knife, Tenemos el pensamiento de, bueno, a lo mejor cuando Abraham se levantó el cuchillo, he was kind of in his heart saying, I'm pulling the knife out, God. You see Estaba- the knife? You're going to estaba stop me, como right? diciendo en su corazón, oye Dios, ¿no me ves? Ya tengo el cuchillo, y aquí está. It's up high now, Look at God. your big knife. Ooh, Sharpened. no, Right. it's sharp. When are you going to stop me now? Aquí estoy con mi cuchillo y ¿cuándo me vas a parar, Dios? I'm about ready to plunge it, God. Are you watching? Estoy a punto de meterlo, Dios, ¿me estás viendo? That's not that. Pero That's no not es, eso no es lo que pasó. The book of Hebrews tells us that that's not it. Porque el libro de Hebreos nos dice otra cosa. Abraham had his eyes on after death. Abraham tuvo sus ojos sobre el hecho de después de la muerte. Not the prevention of muerte, No es el
la prevención de la muerte, sino lo que iba a pasar después. He was going. Abraham was totally ready and convinced, I'm going to kill my son. Abraham estaba completamente listo y convencido. Voy a matar a mi hijo. I am going to drive this knife right down through his heart. Voy a poner este cuchillo en su corazón. But God Pero Dios is going to raise him from the dead. le va a resucitar de la muerte. Because God has said it. Porque Dios lo ha dicho, me ha prometido. That is the faith of Abraham. Y eso es la fe de Abraham. Ricardo, you have a hand up. Sí, lo que yo estoy viendo de que Abraham se fijó en la promesa de Dios, ¿no? Y miró la obra terminada, que es lo que, lo que yo pienso, ¿no? De que nosotros tenemos que ver la obra terminada en Dios. Ahí nos está marcando como la fe de Abraham vio la promesa, la obra terminada, no lo que iba a pasar. Creer en la promesa de Dios, la fe, ¿no? La obra terminada, pase lo que pase. Yo mientras ustedes hablaban de eso, yo me debatía en saber si quería estar en el lugar de Abraham o no. Realmente es muy duro, ¿no? Estar en ese lugar, pero si nos enfocamos a la obra terminada de Dios, ya Él lo vio resucitado. Amen. Amen. I guess what it boils down to is this. Yo creo que lo que es el resumen de todo es esto. Do we know our God? ¿Conocemos a nuestro Dios? If we do, we have the answer. Si conocemos a Él, tenemos la respuesta. If we don't, then there's room for doubt. Si no, hay lugar para duda. Maggie, go ahead. You have your hand up. A mí me gustaría saber cuál es la promesa que le hizo Dios a Abraham específicamente para que pueda llegar a ese acto, porque es algo que en mi cabeza nomás no entra, porque digo, tiene que ser algo que realmente tenga un peso que tú tengas claro que es, para que para que vayas y hagas eso, ¿no? O sea, no sé. The promise that God made to Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham, He told Abraham from his tent at nighttime, and he showed him the stars. le sacó a Abraham una noche de su tienda y le mostró las estrellas. And he said to Abraham, these are going to be like your descendants. Y él dijo, estos van a ser como tu descendencia. You will have a great number of descendants. Tú vas a tener una descendencia innumerable. And those descendants are going to come from your son, Isaac. Y esa descendencia tuya va a venir a través de tu hijo Isaac. Not through Ishmael, No de Ismael, but through Isaac will be the promise. He is the sino de promise. Isaac viene la promesa. Okay, so when God said that to Abraham, Abraham believed that promise, and it said it was given to him as righteousness. Entonces cuando Dios dio esa promesa a Abraham, Abraham lo creyó y dice que para él eso fue como justicia, el recibir esa promesa, To believe it, creerlo. to know that the promise of this great descendants cannot happen if my son is dead.
creer que esta promesa de esta gran descendencia que Dios le va a dar no puede suceder si mi hijo está muerto. And if he's dead, then God is a liar. Y si es así, entonces Dios es mentiroso. But Abraham didn't think Pero that. Abraham nunca pensó eso, He knew God couldn't lie. porque sabía que Dios no es mentiroso. Whatever was going to happen this day on that mountain, it didn't make any difference. Lo que iba a suceder ese día en esa montaña, no importa. The circumstance, now listen to me. The circumstances can say one thing, Escúchame, tus circunstancias pueden decir una cosa, but the promise of God that he has spoken to you will never, ever fail. pero la promesa de Dios que Él te ha hablado jamás puede fallar. That is what you can base your total belief on, Y de eso puedes basar toda tu creencia, what God has promised, lo que Dios ha prometido, because he cannot lie. porque Él no puede mentir And he is faithful. y Él es fiel. So we're talking about the attributes of God, Pues estamos hablando de sus atributos, not just the words that he said, but he who spoke these words. no solamente las palabras que Él habla, sino aquel que los habló, que habló esas palabras. You see, Los that's why you must, faith is knowing that God is, Por eso fe es saber que Dios es and that he's a rewarder of those who love y him. que Él es galardonador de aquellos que le aman That obey, y que obedecen, no doubts. sin duda. You see, that this is where I have a problem with some people. Aquí es donde tengo problemas con algunas personas. When I start talking to them about the promises of God, Cuando empiezo a hablarles acerca de las promesas de Dios when I start to talk about the new covenant, y cuando empiezo a hablar acerca del nuevo pacto, they just cannot believe it. no pueden creerlo. It's too good. Piensan que es demasiado bueno para ser. How can God do this? ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? And they fail in the elementary basics of faith. Y fallan en lo básico de la fe, en lo elemental. The new covenant is not my opinion. It is not my idea. It is God. El nuevo pacto no es mi opinión ni mi idea, sino viene de Dios. Basically, what God is saying, you are either going to believe it or you are not. Y básicamente lo que Dios te está diciendo es que o lo vas a creer o no. I'm so thankful that Abraham believed God. Yo estoy muy agradecido que Abraham creó en Dios, He didn't run from the worship. que él no huyó de este momento de adoración. You know, he could have escaped during the night with his family. Él podría haber escapado en la noche con su familia. Saying, no, he's mine. You're not going to take, you gave him to me. Diciendo, And now I'm not going to give him no, back. es mío. Tú me lo diste y yo no te lo voy a dar. He didn't do that. Él no hizo eso, He worshiped. sino él adoró. Oh, if we could have people that could worship today. Si podríamos tener gente que adoran así hoy en día, I've heard a lot of songs written about worshipers. he escuchado muchas canciones acerca de adoradores. The worshipers is a life. Pero un adorador es un estilo de vida, Believing God. creyendo en Dios. That's the people that will change the world. Eso es la gente que van a cambiar el mundo.
The father, today's Father's Day, the father will change the family when the father believes God. El padre va a cambiar la familia cuando el padre cree en Dios And stand in that righteousness y cuando se para en esta justicia and not be moved by this world, but stand firm in what God has said. y que no sea movido por ese mundo, sino que se queda firme en lo que Dios le ha dicho. Oh, the world is crying out, where are the Abrahams of today? El mundo está clamando, ¿dónde están los Abraham de hoy en día? Where are the Calebs? ¿Dónde están los Caleb? Where are the Davids? Where are these men of God? ¿Dónde está los David? ¿Dónde están los hombres de Dios? That's the question. Esa es la pregunta. We are a fatherless generation. Esta es una generación sin padre And it has taken a toll on our society. y ha lastimado a la sociedad tremendamente. It is destroying the world in which we live. Y está destruyendo el mundo en que vivimos. Do you have any thoughts, any comments about what we're talking ¿Tienen about? algún pensamiento, comentario de lo que estamos hablando? Go ahead, Ujú. Maggie. Es algo totalmente profundo esto, porque el conocer las promesas que nos ha hecho Dios es una relación donde a ti o sea, hablamos de manera general y de manera general hay muchas promesas en la Biblia, pero hay unas que te habla a ti directamente, como cuando ya empiezas a ver para qué fuiste llamado. La profundidad, pienso yo, que es cuando ya pasas de entender que tienes que renunciar para poder hacer lo que te dijo que hicieras. Me parece algo muy profundo, porque en realidad lo digo desde mí, que yo lo he estado busque y busque y busque. Esto que estás hablando es como más profundo, porque es lo que te revela a ti, o sea, a mí mismo, a cualquiera de nosotros. Y ese es el verdadero, por lo cual nos llamó y por lo cual tenemos que renunciar para poder hacer su voluntad adorándole, ¿no? Esto es mucho más profundo. Ujú. Amén. Amen. Good comment. Buen comentario, gracias. Someone else? ¿Alguien más? Hopefully Voy. you are examining your own life. Espero que estés examinando tu propia vida. I'm sorry, Hector, I didn't see your hand. Oh, Go ahead. Hector, Go ahead. Hector. Adelante. Bueno, sí, nos ponemos a pensar un poquito en ay, se me fue el tema. Sí nos ponemos a pensar un poquito en lo que estamos hablando, pero también hay que pensar o ponernos en el papel de Isaac, ¿no? Pues sí, mi papá es muy obediente y no sé si haya transmitido la enseñanza y el temor a Dios a Isaac, pero de saber que él iba arriba con su padre y iban a hacer un sacrificio y todo, y sí cuestiona, bueno, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está la ofrenda, no? Pues todo indica que él iba a hacer la ofrenda y nunca cuestionó tampoco. Nunca dijo, no, papá, pues tú estás haciendo algo incorrecto. O sea,
me pongo a pensar también en la obediencia del hijo con el padre, inclusive pues lo amarró literalmente, ¿no? Lo amarró y dice que le vendó los ojos y ya lo iba a sacrificar. Y yo creo que también es de exaltar esa obediencia del hijo con el padre y que también había esa plena confianza de que Dios iba a hacer algo en ese momento, ¿no? Porque, híjole, si me pusieran a mí en ese papel, pues de plano le digo a mi papá, pues no, yo no estoy de acuerdo, ve tú solo, no sé, o sea, desde un momento antes, yo corro, porque ya das por hecho de que no hay un animal, ¿no? Para sacrificar, sino que solo estamos viéndonos él y yo y pues alguien iba a sacrificar a alguien, ¿no? Entonces, sí, también creo que es importante el rol que juega Isaac en esta parte de la Biblia, ¿no? Ujú. Yeah. Yes. Isn't it interesting how when God presents himself later, he says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ajá. Cuando Dios se presenta más adelante, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. To generations that are way down the line, he says, I am the God of Abraham. A las generaciones más lejos, él dice, yo soy el Dios de Abraham, I am the God of Isaac, yo soy el Dios de Isaac, and I am the God of Jacob. yo soy el Dios de Jacob. He doesn't continue No on. continúa, He talks about three: habla de esos tres. Father, Son, and another generation. El Three generations. Padre, el Hijo y Grandson. el nieto, tres generaciones. Isaac learned a lot from his father. Isaac aprendió mucho de su padre Jacob learned a lot from his father and his grandfather. y Jacob aprendió mucho de su padre y su abuelo. And somehow they pleased God Y de alguna manera agradaron a Dios, to where God says, I am their God. de donde Dios dijo, yo soy Dios de ellos. Faith. Isaac had to have faith that day. Por la fe. Isaac tuvo que tener fe este día también. Faith in his father. Fe en su padre, Faith in his father because he didn't hear God say anything. fe en lo que su padre dijo, porque él no escuchó a Dios decirlo. See, God spoke to Abraham. He didn't speak to Isaac. Dios habló a Abraham, no a Isaac. But Isaac had to have faith in his father recognizing the voice of God. Pero Isaac tuvo que tener fe en que su padre pudiera reconocer la voz de Dios. I've done some crazy things in my life that I believe I was following God. Yo he hecho cosas locuras en mi vida que yo creo que estaba yo siguiendo a Dios. I left my country. I went to Mexico when I was 28 years old. Dejé mi país y fui a México cuando tenía 28 años. I took with me my wife and my child. Llevé conmigo mi esposa, mi hija. I left the comforts of the United States to go to Mexico to live among a people where I couldn't even communicate. Dejando las comodidades de los Estados Unidos para ir a un país donde ni siquiera yo podría comunicar con ellos. God spoke to me. Veda had to be like Isaac. Y Dios me habló a mí y Veida tuvo que ser como Isaac. She had to join me Y tuvo que reunir conmigo to this foreign land. a este lugar soberano. And then Alicia had to have confidence in us also. Y luego Alicia también tuvo que tener confianza en nosotros. And as we started to walk out this adventure in God, there were moments of encounters with Jesus.
Y al empezar caminar ese encuentro, ese aventura en Dios, hubo momentos de encuentros con el Señor, con Jesús. Beta and I have a strong marriage. Nosotros tenemos un matrimonio fuerte, We have a strong relationship Tenemos- with Alicia. una buena relación fuerte con Alicia. Alicia is a very strong Christian woman. Ella es una mujer fuerte, una cristiana fuerte. And that's, I believe, because of seeing God respond. Y yo creo que todo esto es por haber visto a Dios cumplir con su palabra. Ujú, Yes. Amen. ujú. Any other comments? Ya, y yo doy gracias a Dios por ese hombre de fe. Yo estaba pensando esto hoy en la mañana, porque sí es un reto cuando Dios te dice algo y luego tienes que, por ejemplo, esto de ir cuando fuimos a África, España, y todo el esfuerzo que requería y el dinero, y fue mucho, mucho, mucho. Y el hecho de que cuando algo Dios le ha dicho, pues sigue hasta la meta. Y eso no cualquiera. Entonces, Well, no cualquiera mujer va a seguir tampoco. Sí. pero he visto la fidelidad de Dios y he visto la tenacidad de We live for the next generation. vivimos por la siguiente generación. It won't be long until Veda and I are celebrating 50 years of marriage. Y muy poco tiempo vamos a celebrar 50 años de matrimonio. And that day, we're going to have a celebration. Y ese día vamos a celebrar. Not that we need to celebrate, woo, we made it. No que tenemos que celebrar, oh, llegamos. But we're going to say, young people, look at us. Pero vamos a decir a los jóvenes, véanos. You can do it. You Tú can también puedes. have a marriage Tú that puedes will last. tener un matrimonio que dura, But you're going to have to put God first. pero tienes que poner a Dios en primer lugar. God first. Dios primero. Jesus is that third chord that cannot be easily broken. Jesús es la tercera Nobleza. dobleza que hace que no se puede romper. All right. Well, we're about out of time. Let's go ahead and stop there for today Ya se acabó el tiempo, vamos a parar aquí para hoy, because we started another subject in verse 20. porque la próxima semana empezamos otro ejemplo, el versículo 20. Anyone have any parting words that they would like to comment? ¿Alguien tiene palabras para terminar, que quieren comentar? Did you learn anything tonight? Todos tienen Soul? algo. Y luego lesbia. Okay, soul then lesbia, okay? Ujú. Solo quería comentar que siento que Dios no se equivocó. Dios siempre conoce el corazón y lo más profundo que tenemos dentro de nosotros. Y al escoger a Abraham, todo el peso de la descendencia iba a caer sobre él. Y siento que él lo entendió de una manera radical. Y por eso no dudó, no titubeó y no dijo, pero ¿por qué mi hijo o por qué esto, verdad? Él simplemente con esa naturalidad, con esa humildad, hizo lo que Dios le mandó a hacer sin preguntar o sin quejarse de nada. Simplemente él en su corazón, dentro de él, obedeció. Y es un ejemplo para todos nosotros de que depende de nosotros los que estemos ahorita, hoy en día, para que eso siga avanzando para el bien de las futuras generaciones. Que tener temor de Dios, porque aquí menciona que cuando ya hizo todo lo de Isaac, dice, por cuanto, dice, no y le dijo el ángel, por cuanto he visto que temes al Señor, ¿verdad? Y eso es lo más importante, que Abraham tema al Señor, y es un punto muy importante para cada uno de nosotros, temer a Jehová,
que si Él nos pide algo, con esa reverencia, hacerlo, sin importar lo que nos pida, ¿verdad? Y pues ser como Él, ¿no? Y tener Ujú. fe de que por algo Dios lo está haciendo y no ver lo natural, sino lo que Él es. Que Él Yes. por algo lo pide y si lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Amen. Good comment. Amén. Good Buen comment. comentario, gracias. Lesbia? Sí, yo quiero remarcar lo de la figura paterna que han comentado, que vemos en este hecho con Abraham. Y efectivamente creo que la sociedad y la familia está bastante destruida en términos generales y confundida. Creo que la figura paterna no ha cumplido el papel que Dios, con el que Dios creó esa figura, ¿no? Aún dentro del cristianismo no ha sido esa fortaleza, esa fe, esa fuerza, ¿no? Y eso ha hecho que muchos, yo en mucho tiempo titubeé porque no tuve esa figura, ¿no? Y a muchos nos ha pasado. Entonces, aquí que hay jóvenes matrimonios, creo que es un ejemplo de Abraham y un ejemplo ustedes, para ver que hay que tomar ese lugar en Cristo para ser ese esposo, ese padre, y las generaciones que vengan tengan esa fe y esa fortaleza, ¿no? Para que quede, como dicen ustedes, quede de evidencia a los hijos y tengan esa fe. He visto que muchos hijos no creen en Dios, porque vieron la debilidad del padre, sobre todo, ¿no? De la figura paterna, y no creen en Dios. Piensan que es un Dios injusto por no haber tenido un padre, una figura paterna. Entonces es importante también ese ejemplo. Muy importante, afecta mucho. Yes. Ujú. Thank you, Lesbia. It's good comment. Pero Dios, Él puede restaurar y hacer Ricardo, milagros. go ahead, brother. Sí, yo quería resaltar, ¿no? Lo de la fe de Abraham. Abraham fue una persona de mucha fe y una persona sabia. Y la base de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, yo estoy pidiéndole a Dios sabiduría, ¿no? Que me vacíe de la sabiduría del mundo y que me dé esa sabiduría para usarla para bien, para ser cada vez más eficiente hacia Él. Amén. Ujú. Yes. Santiago habla de la sabiduría. Exacto, sí. Mundo y Estuve leyendo Santiago. Amén. Yep. Sí. When Solomon took over to be king, it says in 2 Chronicles that he prayed. Cuando Salomón tomó el lugar de ser rey, dice en 2 Crónicas que él oró He didn't ask for fame, he didn't ask for riches. y no pidió fama ni riqueza, He asked for wisdom solo pidió sabiduría, so that God would help him guide his people. que Dios le ayudara a él a dirigir a la gente. And God told him, because you have not asked for the riches, Y and the Dios le fame, dijo, porque tú no me has pedido ni fama ni riqueza, I will give you the wisdom, but I also will give you the riches and the fame. te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar las riquezas y la fama. Mm-hmm. Now, we need the wisdom. Necesitamos More than la anything. sabiduría primeramente, más que nada. When we have the wisdom of God, he will bless you. Cuando tienes la sabiduría de Dios, Él te va a bendecir. Okay? When God is first, Cuando Dios es primero, he will bless you. Él te va a bendecir. Pues Padre, gracias Señor por la lección de hoy. Estamos motivados de la fe de Abraham. Que esa sea nuestra fe. Que nosotros podemos creer a ti como Abraham creyó. Yo bendigo México, yo bendigo Argentina, yo bendigo Latinoamérica, Señor.
que los padres levantan y toman su lugar. Y que ellos sean gente como Abraham a esta generación. En el nombre de Jesús yo pido. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, amén. Es un Amén. gusto ver a todos. Les amamos Mm. mucho. Gracias.